Bueno, buenas tardes. Continuamos la segunda sesión de estas jornadas balardianas de reflexión sobre el desastre, las mitologías y el futuro. Y para continuar contamos con la presencia de Laura Fernández y Beatriz García Guirado, que empezará Laura Fernández, os presento a las dos, y luego empezará una especie de propuesta, una especie de debate, diálogo entre ellas a partir de las cuestiones que están planteadas. Esta segunda jornada está sobre todo pensada para reflexionar en torno a la propia escritura de Ballard, a cómo Ballard representa las tensiones, digamos, interiores del desastre en sus novelas. Ayer hablamos, si recordáis, de las cuatro, digamos, no sé si llamarlo cuatro, creo que no se pueden llamar cuatro fases en la forma de la narrativa balardiana, sino cuatro, como decíamos ayer, planos de intensidad, porque no es que abandone uno y coja, o sea, no son etapas, sino son planos, y hablamos de que hay un primer contexto, que es el contexto de los desastres climáticos, ¿no? Que es un poco esa narrativa de los años 60 en la que está el mundo sumergido, la sequía o el mundo de cristal, que luego en los 80 retorna con Hola América, por ejemplo, que tiene este elemento. Luego teníamos los desastres bélicos con Playa Terminal, El Imperio del Sol y Fiebre de Guerra, que sería otro elemento que fluye en la narrativa de Ballard. Los desastres psicológicos, que empiezan con Sección de Atrocidades, Crash, Isla de Cemento, Rascacielos, y podríamos llamarlo así los desastres generados por el capitalismo avanzado, que ya estaban en un relato como es El hombre subliminal del año 63, pero que continúan sobre todo pues, con Furia Feroz, Noches de Cocaína, Supercars, Milenio Negro, Bienvenidos a Metrocentre, ¿no? Que podrían ser un poco ese mapa de intensidades del desastre que Ballard va entrelazando y desarrollando, ¿no? Yo creo que son cuestiones que son enormemente interesantes para comprender la narrativa de Ballard, y sobre todo también el hecho de cómo Ballard presenta el desastre en conexión con eso que es la ciencia ficción en Ballard, que es siempre muy... no sé si la palabra sea muy, pero pues sí muy en situaciones variables, por decirlo así, ¿no? No es una ciencia ficción plana. Él, de hecho, siempre se posicionó, ¿no? Desde el año 62 por donde se va el espacio interior, a cuestionar un poco la ciencia ficción. De hecho, tengo aquí una cita muy interesante de Ballard en la que él decía: casi todos los relatos transcurrían, hablando de ciencia ficción, en un futuro lejano, en el marco de naves espaciales o planetas extraterrestres. Aquellas historias sobre planetas en las que la mayoría de los personajes llevaban uniformes militares no tardaron en aburrirme, ¿vale? Es curioso que él añada a los uniformes militares como elemento del aburrimiento, ¿no? Como precursoras de Star Trek, ¿no? Ayer hablábamos un poco de esa manía que tiene Ballard siempre a Star Wars, Star Trek, Marvel, que para él era un poco lo contrario, ¿no? Como precursoras de Star Trek, describieron un universo colonizado por el imperio de Estados Unidos y convertido en un infierno, esto es muy interesante, un infierno de alegría y optimismo. O sea, la ciencia ficción norteamericana era un infierno de alegría y optimismo. Un barrio, así define los escenarios de la ciencia ficción, un barrio residencial estadounidense de los 50 lleno de buenas intenciones y habitado por vendedoras de Avon con trajes espaciales. Así definía Ballard la ciencia ficción de viajes en el tiempo, naves espaciales y alienígenas, ¿no? Creo que la jornada de hoy podemos pensar también cómo Ballard cuestiona los límites de todo eso o repiensa muchas de estas cuestiones. Ayer hablamos también un poco de esa inmanencia del desastre, ¿no? En Ballard siempre está el juego de que el desastre, dada su propia autobiografía en el campo de concentración de Lungua, siempre está el tema de que el desastre es algo inminente y inmanente, ¿no? Es algo que está siempre a punto de suceder. Por eso a Ballard le gustaban mucho los cuadros de Giorgio de Chirico, ¿no? El pintor de la pintura metafísica de Chirico, que esos cuadros inquietantes en los que parece que algo va a suceder en cualquier momento, ¿no? Algo horrible, ¿no? O algo inquietante va a suceder, ¿no? Y esa escena era muy interesante en las obras de Ballard, que tenía que ver, como digo, con su experiencia en el campo de concentración y con el tema de la infancia, que sería otro tema también para tratar, que conecta. El tema es muy curioso, ayer comentamos por encima el tema del Imperio del Sol, pero el Imperio del Sol tiene otro elemento muy interesante, que es el tema de la infancia vinculada a la ciencia ficción, la infancia vinculada a la guerra,
¿no? Que es algo que le vincula generacionalmente, por ejemplo, con Kurt Vonnegut, ¿no? Por ejemplo, el Matadero 5, ¿no? Incluso podría haber una conexión entre el tema de la infancia y la guerra entre Imperio del Sol, Matadero 5 y pensaba sobre la guerra que es más o menos generacional, que son los pichiciegos de Foucault, ¿no? El tema de la juventud y la infancia en la guerra, ¿no? Como elementos de una ciencia ficción, que es curioso ese territorio, ¿no? Es decir, bueno, son cuestiones que pueden planearse en torno a la literatura de Ballard. No me enrollo más, porque hoy hablaremos también de las vanguardias y otras estructuras narrativas que luego podemos comentar en concreto. Bueno, presento un poco a las ponentes que quiero agradecer que hayan venido a compartir este rato ballardiano. Que hablábamos antes, no sé si el ballardismo es una secta o una tribu, pero una de las dos cosas seguro que tiene un poquito de ambas, ¿no? Porque quien entra en Ballard no puede separarse de ese elemento de ballardismo, ¿no? Presento primero a Laura Fernández, autora de 6 novelas, bienvenidos a Welcome, Gwendolyn Kramer, La chica zombie, El show de Grossman, Connerland y La señora Potter no es exactamente Santa Claus, que creo que es la novela más reciente, ¿no? Además que esta novela fue distinguida con el Premio Ojo Crítico de Narrativa en 2021 y el Premio de las Librerías recomiendan al mejor libro de ficción, entre otros reconocimientos. Su obra más reciente es un pequeño ensayo sobre el mundo como lugar fantástico, una misteriosa crónica desde el lago más misterioso lagonés, titulado Hoy un monstruo en el lago, que yo publicado por Debate en 2024, que os recomiendo. También es periodista y crítica literaria y musical y una apasionada entrevistadora de escritores. El otro día, más lo hablamos ayer, estuvo con Chris West, ¿no? En el CCB, que lo comentábamos ayer, y actualmente escribe principalmente para El País, aunque ha colaborado para otros muchos medios. Y Beatriz García Guirado es periodista y escritora y docente, ha publicado junto a Andreu Navarra el ensayo Ballard y Lot, que ayer estuvimos comentando también, lo trajo yo, estuve comentando el libro ayer, y también es autora de las novelas El silencio de las sirenas, en 2016, La tierra hueca y Los tres fríos, y su obra más reciente es La chica muerta favorita de todos, en el libro del Cabo, hace poquitos meses, ¿no? El 17 de febrero. Sí. Hace nada. El título que he propuesto Laura Fernández es Compañía de sueños y pesadillas ilimitada, la literatura de Ballard y el fin del mundo, por ese juego de esa novela que ayer hablamos de ella más porque es inclasificable de Ballard, que es una novela auténticamente fascinante, y Beatriz ha puesto el título de Las distopías surrealistas de J.K. Ballard. Pues empieza Laura y luego comentamos un diálogo, ¿vale? ¿Os parece? Sí. Cuando queráis. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alberto. Muchas gracias por invitarnos al Círculo de Bellas Artes. Como decía Bea, ya es un acto de ballardiano estar aquí, ¿no? Como hoy nos comentaba un lector por las redes sociales que conseguir los libros de Ballard también es como hacer arqueología ahora mismo, ¿no? Estamos en realmente esta edición de Compañía de Sueños Ilimitada. Es probablemente lo más cercano que se puede encontrar. Hay una de bolsillo que también es muy difícil de encontrar, ¿no? Realmente es un autor que, por su importancia para mí fundamental en la vanguardia, que no parece que tenga seguidores, pero en realidad no ha tenido ningún discípulo claro. Y hay en Banks, hay ciertos autores que parecen discípulos claros, pero no hay ninguno claro, o tengo esa sensación, Bea a lo mejor conoce alguno más. Está, sin embargo, aunque sea muy presente para aquellos que lo hemos leído, como decía Alberto, ¿no? La pequeña secta ballardiana es alguien como fundamental, importante, está como desaparecido del canon literario, como si dijéramos, ¿no? Como siempre pasa con esa literatura que no es cómoda, que es completamente incómoda, porque sí que has hablado de una serie de obras, las has distribuido de una forma, catástrofes y demás, pero también lo que hay en Ballard es morbo y hay mucho entrar, nos veía por dentro. O sea, la idea esta del espacio interior me parece fascinante. Una novela como esta, que entra completamente en lo que es el inconsciente, y ese inconsciente está repleto de pulsiones completamente amorales. Es incómodo leer a Ballard, es incómodo y a la vez fascinante la plasticidad de las frases. Yo recuerdo la primera lectura de Crash como estar asistiendo a alguna... O sea, yo había visto la película, pero la lectura del libro es otra cosa completamente distinta. De hecho, creo que mucha gente ha visto la película y muy poca ha leído la novela, porque la novela es enorme en su descubierta del mundo interior de James, el protagonista. Además, es
Ballard jugaba siempre con el yo, desde como hace luego, como ha hecho después Bret Easton Ellis, por ejemplo, ¿no? O sea, jugaba con el yo siempre confundiéndose. De hecho, en esta novela hay un personaje que aterriza, o sea, es un piloto. Ballard fue piloto también, de niño estuvo fascinado por los aviones. También es verdad que vivió en ese campo de concentración, en Longwa, y que, bueno, que el mayor espectáculo era ver los aviones, ¿no? Y los aviones le fascinaban desde niño. Y acabó siendo piloto. El protagonista es un piloto que se estrella en el Támesis, en Shepperton, que era el pueblo de Ballard después. Él nació en Shanghái, pero vivió allí. Y es un pueblo como Wisteria Lane, de las mujeres desesperadas, ¿no? Es un pueblo perfecto donde la gente va a jugar al tenis, donde todo el mundo, cuando él cae en el río, está observándole como si él fuese esa variable que entra en la constante y lo rompe, ¿no? Y a partir de ahí empieza un juego de espejos que a mí también me ha recordado a Catherine Lacey, la novela Altar de Catherine Lacey. Creo que tiene mucho de ballardiana, porque es un personaje mesiánico que llega a un lugar y este personaje es completamente mesiánico, rompe la realidad con estrellándose y empieza a oír de sí mismo, primero que no puede salir del pueblo físicamente, como el personaje del prisionero, esta serie de televisión británica de los 60, no puede salir, cuando sale del pueblo vuelve, y luego que oye decir que él ha pasado 10 minutos bajo el agua y entonces piensa que claro, está muerto. Entonces le da completamente la vuelta a la realidad y hay un momento determinado en que los habitantes del pueblo dicen no, los que estamos muertos somos nosotros, tú sigues vivo y nos estás intentando despertar. Entonces estás en una clave de conciencia interior constante, está trabajando con la idea del sueño, está trabajando con la idea del animal, se transforma en distintos animales mientras está allí, con todo lo que eso implica, sobre todo a nivel sexual. Ballard es hipersexual en todo lo que hace, pero con un deseo descontrolado por las cosas, no importa hombres ni mujeres, ni adultos ni menores. O sea, es toda una sensación como de locura, como de momento enfermizo, y por eso es dificultoso, pero a la vez está construyendo una especie de instalación artística cada vez, ¿no? Porque trabaja mucho con el tema de la sociedad de consumo y te planta un maniquí o te planta una nevera o te planta un supermercado o las ruinas de esto, ¿no? Y a mí me interesa mucho de Ballard. Cuando me invitaron los compañeros de Círculo de Bellas Artes y me dijo Alberto de qué querrías hablar con respecto a su narrativa, yo soy una obsesa, quizá porque entrevisto a escritores o porque yo misma soy escritora, con aquello que nos hace escritores, ¿no? Yo sé que el escritor nace, pero también se hace. Yo soy de las que cree que son las dos cosas a la vez. Es decir, tú naces con cierta tendencia a que te gusten ciertas cosas y luego la desarrollas en función de si la necesitas o no. Y claro, Ballard es un ejemplo fundamental también y clave y, por otro lado, fascinante en el sentido de que parece que su vida también es una especie de mecanismo futuro para crear esa clase de escritor, ¿no? Es decir, un niño rico, nace en Shanghái, pero nace en una familia perfecta. Su padre trabaja para una fábrica textil inglesa allí, muy ricos, en una especie de burbuja de la gente que estaba haciendo crecer esa parte de China. Con toda la pobreza a la vez que había las chabolas, la calle y lo demás, él vivía pues, en una mansión con un montón de criados. Si habéis visto El Imperio del Sol, sabéis de qué os hablo. Pero imaginad eso en la mente de un niño escritor, hijo único como yo, que entiendo perfectamente, empatizo con los hijos únicos total, porque al final estás solo, todos los juegos los creas tú, la realidad es algo no fiable porque no hay nadie que te la devuelva desde que eres pequeño. O sea, cuando tienes un hermano o una hermana, más o menos la realidad es algo tangible. Cuando eres hijo único, no, la realidad es más moldeable porque solo la ves tú, tus padres son otro mundo. Nace en esa burbuja protegida. Y de repente estalla la Segunda Guerra Mundial y, en un primer momento cuando Japón ocupa China, pues su vida sigue siendo la misma, les respetan y demás, y hay momentos fascinantes en El Imperio del Sol, la novela y la película, que yo creo que son reales completamente, porque no se puede inventar eso. O sea, en un momento que él está jugando con unos aviones, lo tira y cae en una trinchera japonesa y él está vestido de Sinbad el marino porque está en una fiesta de disfraces.
y de repente estás en medio de la guerra. Se entiende muy bien para mí la literatura de Ballard con esa escena. Esa escena es la literatura de Ballard, es decir, la frivolidad máxima ante la muerte, ante la catástrofe, ante el what now, ¿no? Y ahora qué, ante el accidente, ante lo que pasa después de que ocurra la catástrofe. La vida cambia en un instante, ¿no? Y que luego para él era protección. Él vuelve a su casa, todo continúa como antes, hasta que ya no continúa. Hasta que de repente, cuando se ataca Pearl Harbor y empieza de verdad la guerra a lo bestia en Shanghái, y ellos acaban en un campo de concentración en Longwa, de repente ve todo eso que ya veía en la calle, de la pobreza y demás, lo vive en sus propias carnes, no come o como mal come, pasa miedo de repente de tenerlo todo a no tener nada, a ver a tus padres allí discutiendo en un mini rincón con mucha otra gente cuando has vivido una mansión gigantesca. O sea, para mí el concepto este de qué hace un escritor, la clase de escritor que es, en Ballard es muy evidente, que además un escritor se forma en la infancia y en la adolescencia, se forma más o menos, aquello que lo va a obsesionar está antes de los 14 años o quizá de los 15, 16, y en Ballard está todo eso, el tema de los aviones como salvación, pero a la vez como elemento de fuerza, que él acabó siendo piloto, pero su obsesión con esto es clave. En sus novelas clave siempre hay algo relacionado con la aviación. O hay personajes relacionados no solo con la aviación, sino con el control de las máquinas. O sea, la idea del controlar una máquina perfecta que consideras mejor, menos falible que el ser humano. La idea de la catástrofe inmediata, del mundo aparente. A mí me encanta de Ballard la diferencia entre el mundo aparente y el mundo real. Es decir, el mundo aparente es aquel del pueblo perfecto y todo lo que hay detrás. Y a la vez el ser humano aparente, ¿no? Lo que vemos de cada persona y lo que hay en realidad dentro. Toda la novela de Crash, más que la película, es una indagación de un yo interior completamente atravesado por pulsiones, sobre todo sexuales, pero de una sexualidad magnética que casi tiene que ver no solo con el tema del accidente, de la sangre y de los coches, sino con el otro, ¿no? La necesidad de penetrar en el otro, pero como en un momento de estar dentro del otro, ¿no? Una sensación como muy salvaje de estar dentro de otro ser humano, que yo creo que eso también le viene de esa desprotección, por un lado, de niño, y de esa carnalidad que debió vivir en el campo de concentración. Yo no sé cuánta gente, sí que en escritores que hayan salido de campos de concentración o que hayan vivido en campos de concentración han escrito libros muy concretos, mucho más políticos, ¿no? Más sobre la situación concreta. Y él utilizó todo eso porque, claro, obviamente en su caso no era una cosa política, o sea, eran ricos que estaban allí y acabaron allí porque estaban allí. Entonces, en su caso, todo tenía que ver con lo que sintió como niño, ¿no? Con todo lo que sintió. Su despertar sexual fue en el campo de concentración, o sea, todo estaba ahí encerrado, y toda esa cosa enfermiza que él sentía y a la vez esa amoralidad. Porque es muy interesante lo que has dicho de Vonnegut, como alguien que también estuvo en la Segunda Guerra Mundial, pero es curioso porque Vonnegut, como soldado, lo que vio fue el absurdo. Es decir, él estaba en Dresde cuando bombardean Dresde y la destruyen. Como soldado aliado va a liberar Dresde, y los aliados bombardean Dresde y no lo mataron porque se metió en el matadero, precisamente, ¿no? Y el Matadero 5 en la novela, bueno, es lo que pudo escribir después de eso, pero él sintió el absurdo. Para mí lo que Ballard siente desde niño es la fascinación. Él siente mucha fascinación y mucho respeto por los soldados japoneses, por la forma en que se enfrentaron a los aliados, y entonces ahí no hay moral porque él pertenecía al otro bando y sin embargo la admiración la siente por los otros. Entonces yo creo que toda su obra es un intento de entender por qué él como ser humano desde niño ya se veía como algo extremadamente complejo e individualizado, ¿no? O sea, alguien que estaba fuera de todo sistema, porque no se sentía claramente inglés. Él había nacido chino, o sea, nació en Shanghái, es de nacionalidad china, aunque británica, y se sentía orgulloso de los soldados japoneses, que eran los malos, supuestamente. Entonces, todo eso, claro, cuando creces así, ¿qué clase de autor vas a ser, ¿no? Cuando empiezas a escribir? Y luego, bueno, pues él tiene
una cantidad, cuando vuelven a Inglaterra se pone a estudiar medicina, lo deja, se pone a tener varios trabajos distintos, se hace piloto y luego empieza a trabajar en revistas científicas, que lo hablaba hoy con Bea, de qué forma llegaría Ballard a publicar, ¿no? Y cómo hubiese llegado a publicar hoy alguien que hace algo tan retorcido, ¿no? Y luego también toda su vida fue un poco así. Cuando está de vacaciones en Alicante, de repente se muere su mujer también. O sea, cuando estás en un momento como el What Now lo perseguía. Digamos que su vida estaba como preparada, parece como desde fuera, para que fuese esa clase de escritor. Como una cosa muy curiosa y muy rara, que voy a contar porque es una curiosidad extrema. Una vez estuve en Londres y fui a ver una exposición a Oxford y me subí en un autobús donde solo iba gente como de la cultura o algo así, y me senté al lado de una señora que era la directora de la Lewis Carroll Society, o sea, una fanática de Alicia en el País de las Maravillas, que me dijo que había sido una de las últimas novias de Ballard. Y era una señora mayor, maravillosa, que me habló también de Douglas Adams, que era su vecino. Y me dijo que Ballard, y es algo que también me fascinó por la clase de persona que era, que es algo que no cuenta en Milagros de Vida, que es una biografía que os recomiendo mucho, me dijo que ella había estado en su casa como novia suya y que en su casa dice, bueno, que era un caballero divertidísimo, me dijo, y que durante años después de la muerte de su mujer y de que sus hijos se fueran de casa fue incapaz de mover nada de sitio. Por ejemplo, dice que tenía un limón sobre la repisa de la chimenea, momificado completamente, y que cuando se murió sus hijos lo tiraron todo y ya fuera, ¿no? Pero la idea de que algo permanezca, él cuando volvió a Longwa, él volvió en el año 91 a ver su casa, que sigue estando allí, la casa donde vivían sus padres, dice, es estar en una máquina del tiempo, ¿no? O sea, de alguna forma, el tiempo que no existe en sus novelas también, o sea, el juego con el tiempo, en esta novela, por ejemplo, todo el tiempo ocurre a la vez. También es una constante en su obra por eso. Para él quería hacer permanecer todo. Es decir, cuando él crió a sus hijos como viudo, solo, a los 3, porque la mujer murió cuando eran muy jóvenes, y no iba a fiestas literarias, esto Bea lo sabe muy bien, se iba muy rápido porque tenía canguros y demás, y era un hombre pues, que tenía todo montado, y luego escribía estas cosas tan enfermas, por otro lado, o sea, que tiene toda esa oscuridad. Y fue, bueno, por lo que cuentan sus hijos en las entrevistas, fue un padre divertido realmente y curioso, pero por otro lado tenía toda esta oscuridad dentro y a la vez esta sensación como de querer atrapar y que todo permaneciese. Y es muy interesante también lo que has dicho, y con esto acabo ya, y Bea, te dejo hablar un poco y luego hacemos. Lo que has dicho del tema experimental de la estructura narrativa. Yo me había apuntado aquí un montón de cosas sobre lo que hace. Él formó parte de la New Wave, que es esta nueva ola de ciencia ficción inglesa que hubo en los años 60, y que su intención era la de llegar donde aún no se había llegado, ¿no? En el caso, o sea, en el ensayo que publicó Bea con Andreu Navarra, Ballard Reload, dice que buscaba alcanzar un espacio de experimentación radical en el que poder fingir que no todo está inventado. Y yo creo que realmente no todo estaba inventado, porque lo que hizo Ballard fue llegar a un lugar como intersticial, ¿no? Como de entrar dentro del cerebro de otra manera. Y lo hizo en un momento en el que a nivel social se podía hacer también. Yo creo que los años 60 y 70 son un momento... Tengo alergia, disculpadme. Es un momento en el que se puede hacer. Entonces, Bea, te dejo hablar porque me quedo sin voz, además, vale. Estoy hablando muchísimo. Bueno, y luego continuamos, si quieres recoger alguna de las cosas. Sí, varias cosas, un montón de cosas. Antes Alberto ha hablado de que había ciertas etapas y hablaba de una etapa de desastres psicológicos. Y yo creo que básicamente todas las etapas de Ballard son etapas de desastres psicológicos, ¿no? Incluso su etapa de catástrofes en realidad no es que a Ballard realmente fuera un escritor de clima ficción, ¿no? A Ballard le importaba un pepino la ecología. Jamás participaría en una campaña para salvar a los pingüinos del polo, ¿no? O sea, él estaba en otra cosa. Él decía que el gran motor de su obra y el corazón de su obra
y que andaba buscando, ¿no? Libro tras libro, era la disolución del yo como la receta de la felicidad. O sea, hablamos de una persona que no tiene, que es extremadamente nihilista, aunque tenía sus ideas políticas que él iba sacando en sus artículos, pero su obra de ficción es extremadamente nihilista. Tiene una etapa mucho más nihilista después de la muerte de Mary, ¿no? O sea, después de su etapa de catástrofes con un mundo sumergido, con la sequía, con el mundo de cristal, con Huracán Cósmico, esa obra de la que Ballard no quería hablar porque escribió en unas pocas semanas y se avergonzó muchísimo, ¿no? Pero que es la obra más interesante, la obra en la que él descubre cómo deberían ser sus personajes y hacia dónde deberían ir, que es el caos más absoluto. Vamos a abrazar el caos. Ahora os cuento porque Huracán Cósmico, que es verdad que no es una gran novela, pero tiene su enjundia y además tiene el personaje femenino más interesante de todo Ballard, porque los personajes femeninos en Ballard todos los personajes de Ballard son muy arquetípicos, pero los personajes femeninos de Ballard son extremadamente arquetípicos, son femmes fatales, son chicas jóvenes que acompañan siempre a científicos, porque él era un científico, sí, un poco como cheerleaders del tipo listo, ¿no? Y borrosas como ellos, ¿no? O sea, entonces, con Huracán Cósmico, él descubre que hay un personaje en Huracán Cósmico, o sea, es como una peli de desastres de las 4 de la tarde, ¿no? Digamos, en donde aparece un huracán, un viento de la nada, del espacio, y empieza a perseguir y a destrozarlo todo, y la gente se dedica a huir. Y el personaje, que es un Maitland, porque tú has dicho, Laura, muy bien que todos los personajes de Ballard tienen nombres intercambiables y no tienen cara, ¿no? Que es una cosa como bastante que él agarró también del surrealismo, ¿no? O sea, personajes que son situaciones encarnadas, ¿no? O sea, nos va a ayudar a explicar sus ideas, porque era un escritor de ideas. Entonces, este personaje, que también es científico, huye, hay un malo, siempre sigue las estructuras de la Tempestad de Shakespeare, en donde hay un Calibán, hay un Próspero, hay un Ariel, ¿no? Hay un Calibán allí que se ha construido una especie de pirámide para enfrentarse al huracán, pero hay una señora que es la exmujer de este Maitland, que es extremadamente snob y solo se dedica a ir de fiesta en fiesta, excepto cuando llega al huracán. Ella ve el ojo del huracán, ¿no? Y se lanza al huracán, porque entiende que hay que abrazar el caos y que no va a haber salida. Y yo creo que aunque sea una obra menor en Ballard, y Ballard se empeñó mucho en quitarla de su biografía, ese personaje femenino va a definir al resto de personajes de Ballard, ¿no? Por eso digo que él no era un escritor de crimaficción, en el sentido de que en sus obras no hay héroes, no hay épica, no hay, en sus distopías nadie reconstruye nada después del desastre. Son personas, además es la única Huracán Cósmico que es apocalíptica, porque todo, digamos, llega el huracán y lo devasta todo. Pero en el resto de sus obras, que dibujan diferentes desastres psicológicos, ¿no? Son todas personas que se adaptan al desastre. Ellos se pasean por la devastación y poco a poco se van adaptando a esa devastación. Y es especialmente clave, hablaré de algunos cuentos que son muy poco conocidos, algunos de ellos, primero relatos, porque Ballard se dedicaba un poco a trabajar sus ideas en los relatos. Tenía que comer y escribía relatos, como tú has dicho, para publicar en New Worlds o en Ambit, en varias revistas que le pagaban, pero él aprovechaba para jugar con esas ideas que luego se transformarían en novelas, ¿no? Y algunos relatos son muy poco conocidos, ¿no? En Ballard, pero ya no sé, he perdido el hilo. Sí, a partir de Huracán Cósmico tenemos estos personajes que son borrosos, que son arquetípicos y que empiezan con el mundo sumergido, ¿no? En donde lo que hace Ballard realmente es construir una realidad que es un paisaje cambiado, por un deshielo de los polos, ¿no? Lo que sea, ¿no? De repente el calor aumenta, la temperatura aumenta, nos encontramos en el segundo Triásico a nivel climático, y estos personajes como Kerans, ¿no? El doctor Kerans, que es el protagonista, están viviendo cambios a nivel mental, no cambios a nivel físico. Y Ballard describía muy bien este relato como un relato que es un viaje en el tiempo, desde el siglo XX hasta el segundo Triásico, en la mente de estos personajes. De forma que Kerans y todos ellos van teniendo sueños más cercanos a los lagartos y caimanes de ese segundo Triásico, y poco a poco, bueno, se desaparecen, digamos que ellos van hacia el agua, saben que van a morir, pero saben que en Ballard esa muerte y ese caos es una celebración de un inicio, ¿no? De algo, no es un eterno retorno. Y pasa con todo, en la sequía esos personajes no tienen cara y también se mueven en la devastación, ¿no?
y entran en esa devastación y se funden con la devastación. Y va jugando con los elementos. Hay uno de los mayores expertos en Valar, ¿no? Que es David Pringle, hizo una cosa muy interesante solo con toda la obra de Valar. Y es que dijo que la obra de Valar, él era un autor muy simbólico, veremos que realmente era un post-surrealista. Hizo una cosa muy interesante que es como Valar está muy flipado con Jung y está muy flipado con Freud. Realmente era alguien que conocía muy bien las obras de los dos. Entonces Pringle dijo, ¿sabéis qué? Si cogemos toda la obra de Valar vamos a poder ordenarla en función de un hermetismo, una cierta alquimia, ¿no? Como elementos. Y entonces para Valar todo agua, todo lo que eran novelas de agua era el pasado. Entonces, tanto Mundo sumergido como La sequía eran novelas que abordan, que hablan sobre el pasado de algo, o sea, sobre... Es un futuro, tú me miras con cara como diciendo... No. Pero es verdad que es un futuro en el que hay un deshielo de los polos, pero te habla está ahondando sobre un viaje a un tiempo profundo, ¿no? Los personajes viajan a ese pasado a través de ese entorno construido, ¿no? Que es ese paisaje cambiado, ¿no? Y luego dice, vale, el cristal, que es Mundo de Cristal, es la eternidad, porque son esos personajes en Mundo de Cristal, los personajes quedan petrificados, tanto los personajes como la fauna, la flora, todo queda rodeado de cristal y es la eternidad y va jugando así con los tiempos. Y dice, ¿y el cemento qué es? ¿Qué es el cemento de esa etapa hiperrealista, con rascacielos, con la isla de hormigón, con Supercans? Es el presente, nos está hablando como de este presente en el que ya no hay un paisaje cambiado, ¿no? No hay un cambio climático que afecte al cerebro de las personas, sino que es la propia tecnología la que obra cambios en la gente. Y luego son cambios de ida y vuelta, porque la tecnología o lo que es el paisaje cambia los cerebros de la gente, pero la gente empieza a proyectar en el paisaje. Entonces empiezan a ver cosas, a llenar ese paisaje de sus propios fantasmas, ¿no? Por ejemplo, y la arena, que es otra cosa que me parece también interesante, es el futuro. Y antes Alberto ha nombrado Hola América, ¿no? Y Hola América empieza con una expedición llegando a un Manhattan futurista en el que no hay nada más que edificios cubiertos de arena, ¿no? Entonces es como el propio Valar estaba de acuerdo en esta división que hace David Pringle de sus obras marcando el tiempo de esta forma, y Valar, tú has dicho, y es cierto, que está obsesionado con el tiempo, ¿no? Como buen surrealista, o está obsesionado con el tiempo. Y también era muy consciente de lo que tú has dicho de cómo su experiencia en el campo de concentración marcó toda su obra. Y él decía, por ejemplo, que cuando lo escribía en sus artículos, analizando, ¿no?, los traumas que hay en sus obras, él decía que Mundo sumergido realmente era una unión de, al haber vivido muchos años en Londres, una ciudad muy lluviosa en la que él se sentía un alienígena, porque realmente nunca se sintió un autor británico, y la época de las inundaciones en Shanghái. Y eso le sirvió como base para escribir Mundo sumergido. Y hay otros relatos, por ejemplo, que son freudianos, que es, por ejemplo, La playa terminal, que da título a una antología que es brutal, en la que hay otro personaje, que es otro Travis, no recuerdo el nombre, en el que, que está en las Islas Marshall, en el, ¿cómo se llama este atolón? Inwok o Iniwok, es igual, está en el atolón de las Islas Marshall, donde se hicieron las pruebas termonucleares durante la Guerra Fría. Ese tío ha ido allí porque ha querido, ¿no? Esto es una cosa muy interesante de los personajes de Valar. Los personajes de Valar parece que tengan un vacío y una devastación interna que les impulsa a ir buscando esos lugares. No es que de repente estén en esos lugares porque muchos de ellos van a buscar el lugar. Entonces ese tipo ha ido a buscar ese lugar, sobre todo porque su mujer y su hijo han muerto en un accidente de tráfico, pero se desconoce si en ese mismo lugar, ¿vale? Ese lugar ha sido devastado por las pruebas termonucleares y está allí muriéndose mientras cree ver a su mujer y a sus hijos, a sus fantasmas, proyectados en diferentes lugares. Y él va buscándolos, entre bloques de hormigón que dibujan laberintos, ¿no? Y allí se encuentra a un oficial japonés muerto, ¿no? Y habla con su cadáver. O
O sea, todo esto que pasa en este cuento de Ballard, el fandom se tiraría de los pelos, diría, realmente esto no es ciencia ficción, ¿no? ¿Esto qué es? ¿No? Y lo que no es fandom, que es el mainstream, diría, ¿qué cojones es esto? ¿No? Nadie lo entiende. Y ese fue el problema de la época de Ballard, y ese es el problema que tienen muchos autores, balardianos o no, pero que se sitúan en los márgenes, que juegan con el género, ¿no? Que no se sabe muy bien qué es. En realidad lo que estaba poniendo en práctica en relatos o en novelas eran ideas surrealistas, que él había, digamos que hay una etapa en su vida, mucho antes de convertirse en escritor, que él empieza a leer muchísimo. Él es un escritor de ciencia ficción atípico porque él jamás empezó consumiendo ciencia ficción de crío. Él leyó a los clásicos y cuando llegó a la universidad conoció a Joyce y él empezó a escribir como Joyce y dijo, si hubiera seguido escribiendo como Joyce jamás hubiera sido escritor, ¿no? Y no fue hasta más tarde, cuando se alistó en la aviación, que le encontró la ciencia ficción, pero sobre todo encontró algo más importante que la ciencia ficción. Encontró el surrealismo, encontró digamos unas imágenes visuales y una inspiración para volver inexplicable o poner palabras a lo que era inexplicable, que es el dolor, la devastación, la guerra, el absurdo, que era un poco lo que le pasó a los surrealistas, porque el surrealismo nació después de la Primera Guerra Mundial, como forma de un poco ver qué tenemos dentro nosotros para ser capaces, ¿no?, de celebrar la muerte institucionalizada, para entender nuestra pulsión de muerte. Y una de las cosas que es muy polémica en Ballard y suena muy reaccionaria, que es que Ballard pensaba que en realidad todos tenemos dentro un deseo muy grande de muerte, ¿no? Y cómo lo trabajó él. Y esto también es muy interesante, porque tú hablabas antes de ese sexo, ¿no?, magnético. Pero es curioso porque nadie lee Crash y se pone, ¿no?, digamos, se pone caliente leyendo Crash, ¿no? Entonces, o Exhibición de atrocidades, nadie se pone caliente leyendo las escenas que ocurren. Entonces, ¿qué es lo que hace Ballard que es muy interesante? Tiene un estilo cero. O sea, tiene un estilo súper clásico y muy como un escalpelo. Tú has dicho que estudió medicina, entonces en las mesas de disecciones él aprendió una cosa, y leyendo lo que él llamaba literatura invisible, que es básicamente textos científicos. Si narro algo muy duro, con un lenguaje muy florido o muy intenso, se pierde la intensidad. Entonces yo tengo unas ideas radicales, las que voy a narrar con un lenguaje muy neutro y muy científico, como con un escalpelo. Entonces lo narra tan frío todo y está narrando cosas tan duras. Está narrando historias sobre gente que va buscando perversiones cada vez más grandes y se pone celebrando accidentes, o sea, se pone haciendo chocar sus coches, se pone con prótesis, ¿no? O sea, y lo está narrando de una forma, bueno, encuentra ese estilo gélido para narrarlo y es lo que funciona en Ballard, ¿no? Que por otra parte es verdad que es un autor que es muy clásico, ¿no?, en la forma que tiene de narrar. Pero a veces es como muy plástico. Yo cuando leí Crash, que fue el primero que leí de él, estás leyendo algo que a la vez es como de goma, ¿no? La sensación es que las frases están construidas de una manera así. Ahora lo entiendo más así, como si intenta aplicar esa parte científica, pero a la vez, como en el fondo todo es muy voluptuoso en Ballard, acaba siendo como algo, sí, como unos guantes, ¿no? O sea, estás leyendo como con guante, como neopreno. Exacto. Sí. Era muy pictórico porque al final Ballard era un señor que quería ser pintor y como no, que es un poco como Lynch. Tiene muchos paralelismos con David Lynch. Los dos son hijos del surrealismo y encontraron en el surrealismo una forma para escarbar en sus propios símbolos, ¿no? Que en el caso de Lynch pues son otras muchas cosas, pero en el caso de Ballard son esas piscinas, esos pájaros, está lleno de gaviotas, de playas con gaviotas, de playas con reptiles, toda su obra, ¿no? De aviones, ¿no?, que él utiliza siempre en sus relatos como para escapar del tiempo, ¿no? Entonces es muy interesante lo que tú dices de la plasticidad, porque él lo encontró en Dalí, por ejemplo. O sea, en esas playas de Dalí, en ese tiempo derramado. En Mundo Sumergido habla muchísimo de cómo el tiempo se derrama y utiliza muchísimas otras metáforas para hablar por ejemplo, tiene muchos relatos en los que él juega con las ausencias. Él exploró estas ausencias. Me ha hecho pensar mucho, y no sé si hablabas tú antes de Estados Unidos o era Alberto, ¿no? Las ausencias en los relatos de Ballard
o en Noticias del Sol, o en muchísimos, en Voces del Pasado, son momentos en los que, por efecto de cambios por ejemplo, para el eje, para derrotar la Tierra, entonces el mundo se queda muerto, pero en diferentes franjas horarias. Entonces la gente empieza a dormir cada vez más. De repente tiene momentos en los que, clac, se queda ausente, duerme, tiene como unos sueños y esos sueños se van desparramando, pero los tiempos de ausencia duran cada vez más hasta que ya no hay vida, porque todo es sueño, ¿no? Y me ha hecho pensar mucho en lugares muy balardianos, mucho más que Reino Unido, que es Estados Unidos. O sea, Ballard estaba obsesionado con Estados Unidos, con el desierto de Nevada, y no sé si lo hablaba contigo, pero en el fondo no hay nada más balardiano que una ciudad como Los Ángeles, y esa disolución del sueño americano, esa gente que sueña por encima de sus posibilidades, los enfermos de fentanilo. O sea, hace poco que estuve en Los Ángeles, ¿no? Gente, o sea, es un mundo hiperacelerado y tienes a gente durmiendo por las esquinas esperando que el tiempo acabe y cada vez duermen más, ¿no? Y es un poco, tiene que ver con ese juego que promete Ballard con el tiempo y con esas ausencias, con gente que intenta parar, ¿no? El tiempo. Y yo tengo la hipótesis un poco que es mía, que todo ese juego con el tiempo anterior al Imperio del Sol es como una especie de toma de fuerza para poder narrar su propia vida de forma lineal hacia atrás, aunque sea una autobiografía ficticia en el Imperio del Sol, ¿no? O sea, como que él está, de alguna forma, a través del surrealismo, intentando encontrar esa capacidad, ¿no? Él dijo que se pasó media vida intentando olvidar lo que le pasó en el campo de concentración y la otra media intentando explicar lo que le pasó, ¿no? Y yo creo que sí, que todo este juego surrealista ocultaba una biografía que luego él contó, ¿no? Yo creo que está intentando todo el tiempo ordenar las cosas. O sea, él tiene... En eso sí que lo veo muy David Lynch. ¿Verdad? Se parecen un huevo, ¿no? Sí, en esta novela, por ejemplo, algo que se me ha olvidado decir antes es que el que aterriza y demás es el protagonista mesiánico y todo esto que genera cosas y crea ese mundo y lo construye de alguna forma, pero hay 3 niños ahí y uno de ellos se llama Jamie. Y todo el tiempo la sensación es que esos 3 niños... Eso es parte de la historia del campo, estoy convencida. O sea, hay cosas que sabes que está jugando a colocar espejos dentro de su propia vida y a colocarse en distintos puntos en cada cosa que escribe. O sea, tengo la sensación de que está ordenándose, ¿no? A veces el ser tan completamente libre cuando escribes, el tener en su caso no es un flujo de conciencia, sino que es realmente un espacio interior, como ha dicho Alberto. O sea, es formar parte del yo y explorarlo al máximo, pero ese yo se multiplica en sus novelas y yo creo que es él repetido en distintos momentos y él viéndose desde fuera, viéndose desde dentro y viendo sus pulsiones, no viéndolas y explorando momentos concretos que él mismo no debía tener nada claros. Pero sí, es un juego pictórico realmente, es casi impresionismo. O sea, la obra de Ballard para mí, por otro lado, no sé si todos aquí lo habéis leído, pero si no lo habéis leído, os animo mucho porque es entrar realmente en otro cerebro, es otro universo mental con otros símbolos, o sea, es ver la realidad desde un punto de vista, es la misma que vemos cada día, pero está... no solo torcida, sino destrozada, ha sobrepasado el destrozo, está después del fin. Es siempre la sensación de después de todo qué queda, ¿no? Y cómo se ordena eso que queda y qué es recuerdo y cómo se ordena ese recuerdo. Porque la sensación cuando genera me ha encantado como lo has dicho, la realidad como paisaje cambiado, porque siempre es así, es una realidad que te parece reconocible, pero no lo es. Porque está como en un sueño, es como cuando sueñas algo y piensas, sí, yo estuve en mi casa en el sueño, pero no estaba todo en el mismo lugar, ni la casa estaba, pero yo sentía que era mi casa, ¿no? Y con Ballard te sientes así constantemente, dentro de cada novela o de cada cuento, sí, estoy dentro de una realidad reconocible, pero no es la realidad, es otra cosa, ¿no? Y entonces eso también ya de entrada genera la inquietud y genera tu propio vacío y la manera de entrar en tu propio yo distinta, porque por otro lado, a nivel narrativo es tan íntimo lo que cuenta. Son cosas que si alguna vez hemos pensado
no nos hemos permitido pensar muchas de las cosas de las que habla. Entonces, el nivel de intimidad que tienes con un texto de Ballard y a la vez de incomodidad es muy grande. O sea, a mí me fascina pensar en cómo escribía, ¿no? en cómo hacía cómo entraba todo eso y qué clase de experiencia catártica era para él acabar una novela como esta, cuando él mismo a lo mejor no sabía bien lo que estaba haciendo, cómo lo estaba haciendo o hacia dónde quería ir, ni a nivel de creador me fascina, porque no había nada igual antes de él y no ha habido nada, algo parecido puede que haya habido después, pero es un pionero de lo Pues que hizo. mira, es curioso porque digo, antes de que acabemos, y quería contar esto porque es un descubrimiento reciente, ¿no? Y me lo descubrió Javier Calvo, el escritor. Hay unas antologías que se llaman The Deep End y un libro que se publicó se llama Reports from the Deep End, que son, digamos, es como el Faulkner Journals o lo que sea, ¿no? Es decir, son antologías dedicadas a Ballard y participa gente tan interesante como Will Self o Ian Sinclair o bueno, ¿cómo se llama este? Jeff Noon. Entonces lo que hacen es escribir cuentos, relatos, homenaje a Ballard. A veces son artículos, incluso hay gente que manda canciones, ¿no? O sea, hay como se está creando como un corpus ballardiano enorme. Y yo leí algunos relatos de Reports from the Deep End, que era un poco lo que nosotros queríamos hacer con Ballard Reloaded, que era explicar, ver cómo de grande es el universo ballardiano y perdernos un poco en él y tirar de él. Entonces, por ejemplo, hay uno muy gracioso de un tal Pat Cardigan que se llama Drift. Entonces es como Crash, pero con gente que se va chocando por la calle, ¿no? Los unos contra los otros. O Jeff Noon tiene un relato muy bueno que se llama Chrono Crash, que es un futuro en el que hay viajes en el tiempo y compañías que viajan en el tiempo pueden viajar unos 50 años hacia atrás o unos días al futuro. Entonces hay gente que se dedica a provocar desastres para ir a hacer turismo a esos cataclismos, ¿no? Entonces es muy divertido también. Y otro que me fascina, y ya para acabar con esto, pero es que os recomiendo mucho la antología, está muy bien. Se llama Reports from the Deep End. Bueno, uno de ellos es ¿cómo se llama esto? El golpe de Estado del Capitolio, ¿no? Pero contado como si fuera una venta del Black Friday, ¿no? Entonces un poco en homenaje a este relato de Ballard, ¿no? Que era el asesinato de Kennedy como una carrera de coches cuesta abajo, ¿no? Así que a su vez se inspiró en Jarry, ¿no? O sea, y está muy bien, está muy bien. Así que en Estados Unidos, sobre todo en Reino Unido, sí que hay una fascinación por Ballard, todo lo de Ballard se publica. Y hay gente que sigue su senda, como estos, Ian Sinclair, Wilf, bueno, su senda, ellos siguen la propia, ¿no? Pero que homenajean y se acuerdan de Ballard. Sí, Will Self, de hecho, tiene su máquina de escribir. Esto también me lo contó esa señora exnovia de Ballard y que sí, se quedó con su máquina de escribir y es como el propietario de todo lo ballardiano en Inglaterra. Sí. Bueno, si queréis. No sé si alguien quiere intervenir. Estaba hablando aquí un montón de cosas porque me he sugerido muchas cuestiones que podemos ir, si queréis, comentando, ordenando, ¿no? Sí. Porque hay una cosa muy interesante que habéis comentado y es cierto, y es el hecho de la difícil catalogación de Ballard, ¿no? Pues voy por algunas cosas que habéis comentado, a ver si en el sentido de que le pasaba mucho a un filósofo que es muy fan de Ballard, pero que nunca escribió mucho sobre Ballard, que es Fredric Jameson, ¿no? Jameson tenía muchos problemas con Ballard, le fascinaba Ballard, pero no le encajó nunca a Ballard en la teoría de la posmodernidad. No le encajó nunca, ¿por qué? Porque Ballard era algo así como un modernista no moderno y un posmoderno no posmodernista. Y entonces era muy difícil situarlo en la teoría de la posmodernidad, porque claro, hay novelas de Ballard que son novelas escritas con una delicadeza casi decimonónica en algunos sentidos, a Jameson, que le fascina la literatura del siglo XIX, le encantaba Ballard, pero al mismo tiempo no podía situarlo en la teoría de la posmodernidad porque no encajaba, ¿no? Y es un poco, en parte, muchos problemas de recepción que ha tenido Ballard tienen que ver con la difícil catalogación de mucho de su contexto, ¿no? Luego, otra cosa que habéis comentado, y tiene que ver con la novela que Compañeros Ilimitadas, otro elemento muy interesante en Ballard, yo creo que si habéis comentado, es no solo la simbología, que es muy interesante en Ballard, sino también la simbología de los nombres, ¿no?
Porque no olvidemos que el protagonista es Blake. Y esta obra, hay una deuda con William Blake, con el matrimonio del cielo y el infierno, enorme, ¿no? El cielo y el infierno uniéndose a través del cuerpo, que es el poema de William Blake. De eso trata el universo loco de William Blake, está detrás de Compañía Limitada, ¿no? O, por ejemplo, has citado Jung y Freud, pero hay un momento dado en el que Ballard intenta ir más allá, ¿no? Y a él le fascina la antipsiquiatría en los años 60-70, que es una especie de superar a Freud y a esta gente, ¿no? Y le fascina sobre todo la obra de R. de Line, de la antipsiquiatría de R. de Line. ¿Y cómo se llama el personaje de Rascacielos? Robert Line. O sea, un homenaje directo a la antipsiquiatría, ¿no? Es decir, o ¿cómo se llama el escultor de nubes de Vermilion Sun? Van Eyck, ¿no? Es un escultor de nubes, va con el avión haciendo esculturas de nubes, ¿no? El tema de la simbología está completamente repleto, ¿no? O el tema del tiempo. Y Ballard hace el tema del tiempo, hay una expresión en el mundo sumergido que es, y en otros artículos de Ballard, que es el concepto del tiempo arqueopsíquico, lo llama él, ¿no? El tiempo arqueopsíquico, que es la idea de todos los tiempos juntos en un mismo tiempo, ¿no? Y hay una anécdota que cuentan que cuando nació su hijo, su primera hija, que fue la hija mayor, la cogió en brazos, esto cuenta la mitología, ¿sabes si es verdad o no? Y dijo aquello de, mira, es tan vieja como el universo, ¿no? Tiene la edad tiene la edad del universo, ¿no? O sea, que tiene ese rollo de que el tiempo se acumula, estas locuras, que el tiempo a Ballard le... Claro, él pensaba que estábamos rellenos de tiempo, ¿no? Un poco como el inconsciente colectivo, ¿no? Y hay un relato muy bestia, bueno, hay una imagen muy bestia en un relato en el que él habla de un bebé y dice que se parece a un faraón egipcio, que, ¿sabes? Como momificado, así con la cara... Dentro de cada ser humano están todos los... Como que si nos cortan nos pueden contar los anillos, ¿no? De la... Y es muy interesante eso del tiempo, porque está muy presente en casi todo, bueno, en toda la obra de Ballard, porque hay un relato en el que crea una máquina del tiempo, pero que es una máquina del tiempo metafórica, es decir, viajas en el tiempo a través de metáforas. Es una piscina, en el fondo de una piscina en la que se proyectan cuadros surrealistas, de con Magritte, imágenes pornográficas, y entonces viajas en el tiempo, pero no viajas en el tiempo, sino que el tiempo viaja a través de ti. ¿No? Es una locura de está muy presente en las obras de y luego, por ejemplo, el tema del final que os he comentado, ¿no? La obra en Kerans, en el mundo sumergido, que él tuvo la movida, bueno, saco spoiler, pero tampoco pasa mucho, vamos. En la novela de Mundo Sumergido, lo más al sur que se puede ir es Londres, ¿no? Y entonces al final de la novela, en lugar de salvarse yendo al norte como todo el mundo, él decide ir más al sur, el protagonista, ¿no? O sea, que es la muerte asegurada. Y entonces hay unas cartas con el editor norteamericano, en el que el editor norteamericano decía que por favor, cambiara el final. Porque en Estados Unidos no se iba a entender que fuese más al sur. En Estados Unidos, claro, tenía que salvarse el héroe, ¿no? Claro. Y Ballard se negó a cambiar el final del mundo sumergido, que luego otra cosa muy curiosa, que leí que London Calling de los Clash, la letra de London Calling de los Clash, está basada en el mundo sumergido, ¿no? Que es el estribillo de en Londres está inundándose, ya no tenemos más, o sea, la influencia que tuvo White Riot de los Clash en Rascacielos también, ¿no? O sea, esas influencias generacionales son muy, 70, muy fuertes. Y luego alguna cosa... luego queréis contar la utopía y distopía, una cosa muy interesante en Ballard, pues si os parece, es que él, en un momento no recuerdo en qué entrevista, contaba que el concepto de distopía, Ballard siempre le gustaba jugar un poco también con los entrevistadores, ¿no? Que a él no le gustaba mucho el concepto de distopía. Porque en el fondo decía algo así, más o menos, decía que dividir la historia entre utopía y distopía era como tener una especie de trastorno obsesivo-compulsivo con la historia, ¿no? Es decir, esto es utopía, esto es distopía. Bueno, pues la utopía de alguien puede ser la distopía de otro. Ese juego en Ballard estaba muy... O sea, que a él no le gustaba mucho que es utopías y distopía. Bueno, pues igual estamos viendo la utopía de alguien o estamos viendo ahora mismo la distopía de otro, ¿no? Es decir, que eso era muy anecdótico, ¿no? Y bueno, tenía algunas cosas más que habéis comentado que me han resultado, por ejemplo, lo de Los Ángeles, ¿no? Las ciudades, recuerdo que Ballard tenía una especie de relación y de
de interés por la obra de un filósofo marxista, que es Mike Davis. Todo lo que es la ciudad esencial. ¿Ves? Mira, he estado en San Francisco, ahora me he comprado 2 libros. Pues Mike Davis cita a Ballard en varios libros. Y Ballard hace las reseñas de los libros de Mike Davis. Y entre ellos había relación, y que parece, es muy curioso, pero a Mike Davis le gustaba mucho lo de Ballard, ¿no? Y que es curioso que un urbanista marxista lea a Ballard y que Ballard haga reseñas súper elogiosas de las obras de Mike Davis, ¿no? Me parecía muy... Es muy interesante, eso es cierto. Bueno, que le encantaba la psicogeografía en el fondo, y con Ian Sinclair se dedicaban a hacer viajes psicogeográficos, ¿no? Por Shepperton y por otros lugares, ¿no? Si es que conseguía arrancar lo de Shepperton, ¿no? Que es lo que hablábamos, de que no salía de ahí ni con agua caliente. Hay una cosa muy interesante de Ballard que es, o sea, todo este tipo borroso y... que trata de adaptarse a las catástrofes. Él luego, a mí me ha sorprendido, y esto es algo que no aparece en el libro y es como una reflexión a posteriori, cómo lo reconvierte más tarde, ¿no? Cuando ya está escribiendo sobre Isla de Hormigón, está escribiendo sobre todo en Supercans, ¿no? Él dice, vale, ¿cuál es en nuestro en el siglo XX, cuál es el tipo más adaptado de todos, ¿no? Y él dice, el psicópata, ¿no? El psicópata integrado, ¿no? Por eso todos los personajes de esa etapa de Cemento, ¿no? Son gente que, Noches de cocaína, un tío que se dedica a sembrar el caos en un complejo turístico, ¿no? En la Costa del Sol. Supercans, hay un psiquiatra que se dedica hay un montón de gente pija viviendo en un complejo de ultralujo que está muy triste y muy estresada. Entonces el psiquiatra le receta que cometan asesinatos en masa, que cometan violaciones, porque así ellos van a curarse, ¿no? Sacando sus traumas a flote, ¿no? Y en Hola América, el presidente de ese Estados Unidos devastado que vive en Las Vegas, Hola, ciudad balardiana, ¿no? Es Charles Manson, ¿no? Que él estaba obsesionado con Charles Manson. Entonces, que me parece que es como muy profético eso también, ¿no? O sea, vivimos en un mundo o sea, nuestros delegados de clase son los bullies, ¿no? Sí. No, pero yo pensaba todo el rato, me viene a la cabeza la idea esta de ponerse del lado de tenerle respeto y admiración a los japoneses que estaban ocupando tu ciudad, ¿no? O sea, siempre empatizar con el malo. Y me interesa mucho la idea de la comunidad en Ballard, que existe solo como masa informe también. Aquí en este libro se ve claramente, ¿no? La comunidad es una masa informe, la humanidad es una masa informe, y el individuo solo, psicopático, encerrado en sí mismo, es el habitante ideal, digamos, y a la vez el condenado, por otro lado, ¿no? O sea, tiene también es muy interesante la idea de la comunidad y cómo la destruye también, o la pinta como algo que no... Bueno, que es decorado también, ¿no? Forma parte de una especie de decorado. Sí. No sé si queréis hacer alguna pregunta. Estamos aquí hablando, participar. Sí. Siempre, a mí me llama la atención, porque no conozco muchos lectores de Ballard, y siempre me llama la atención saber ¿qué os ha traído aquí a este festival? No sabíamos si iba a venir 1 o 30 personas, ¿no? Claro. ¿Qué os ha traído aquí? ¿Tú eres lector de Ballard? Sí. Mira, es muy curioso y siquiera peculiar, posiblemente, porque se dan 2 circunstancias. Una, que hay una tesis. Es que antes de ayer terminé en un abogado. Muy sumergido. Y entonces, claro, yo he venido aquí y me he encontrado con la sorpresa de que estoy viendo un montón de cosas que a mí jamás habrías visto, claro. hubiese ocurrido, hubiese visto. Entonces, estáis hablando de otros libros. Ay, perdón. Ay. Y estáis hablando de otros libros y estoy diciendo, pero no, están hablando del mundo sumergido. Y realmente se ve que hay un montón de elementos comunes. No sé queréis. No, que efectivamente hay un montón de elementos. Y además es el libro que siempre que te suelen preguntar por qué libro de Ballard empezarías, ¿no? Yo digo El mundo sumergido, y además para mí es mi libro favorito de Ballard. Se entiende muy bien lo que has dicho tú del el tiempo arqueopsíquico, ¿no? Cómo van hacia atrás esos personajes, y es lo que tú dices de la plasticidad que tiene, ¿no? Te da esa sensación de calor, ¿no? Constante y muy daliniano, hace referencias a Dalí todo el rato. Es una transmisión directa de empezar a sudar, ¿no? O sea,
Sí, es ¿Verdad? Y es un poco devastador en cierto sentido, porque esa última, bueno, no es la última frase, es la penúltima antes de terminar, eso de all is well, ¿no? Todo está bien y ya... Sí, sí, sí. Eso junto con el han pasado 27 días y dices, es la primera vez que tengo una noción El tiempo. de cuánto tiempo ha pasado. Es maravilloso. Pasa no sé cuánto tiempo en la jungla y de repente ahí dices, ha pasado 27 días, Y todo está bien, voy a cascar. Sí, además, sí. Yo creo que esa novela inaugura también una serie de estructuras, ¿no? Porque esa novela tiene un momento muy fascinante que es cuando llegan los personajes inquietantes que drenan Londres y entonces pueden pasear otra vez por las calles de Londres y entonces estos edificios están llenos de musgo y es muy curioso, ¿no? Pero ahí también ocurre esto que estabais comentando y que comentaba ayer también, fuera de aquí, y es esa empatía que tiene el autor incluso con los malos. Sí, Porque hay una persona que es un pirata francamente desagradable Sí, sí, sí. y sin embargo casi que te cae bien. Casi que te... No, claro, pero casi que te cae bien, ¿no? Sí. Y, bueno, y ya que tengo el micrófono quería aprovechar... Venga, va, perdonad, preguntas, sí. quería aprovechar ya a hacer una pregunta. Y es, ni ayer ni hoy ha salido un autor que a mí me parece que, aunque siendo radicalmente distinto, tiene ciertos elementos en común, en particular ese trato del tiempo. Me refiero a Dick, ¿no? Dick, hombre, sí. Mira, pues sí. Siendo completamente distinto en muchos aspectos. Ese mundo interior, bueno, pues un mundo interior de flipado, ¿no? No Sí. es un mundo interior de reflexión, es de reflexión forzada, vamos a llamarlo así. Pero la relación con el tiempo, a mí me Y la encanta. relación con el tiempo, ¿qué vamos a decir? A mí me encanta Philip K. Dick y sí que he de reconocerte que era una de las cosas que quería decir, porque Philip K. Dick parece el lado feliz, comillas, de Ballard, ¿no? O sea, Ballard va hacia ese mundo... Bueno, Philip K. Dick es el lado paranoico de Ballard. Él vivía en una paranoia constante, pero desde adolescente también. Él creía que la gente pensaba que él los iba a matar desde adolescente. O sea, es algo que luego se incrementó con todo lo que tomó y con todo, pero era algo que venía de fábrica también. Y él sí que tiene esa relación con el tiempo. Él creía que vivíamos en un tiempo, bueno, él tiene esas extrañas visiones que tiene en un momento dado, ¿no? En que va a una farmacia y cree ver a un romano vendiéndole las medicinas y ve la Roma antigua, o sea, él cree que realmente su cerebro está creando la realidad al estilo Matrix, ¿no? Y en eso, en la manera en que construye las novelas fuera del mundo y creando sus propias realidades para intentar explicarse por qué él cree que el mundo es solo el que él percibe y cómo lo percibe, en eso es cercano a Ballard, solo que Ballard para mí está sumergido precisamente, está en otro nivel de conciencia, está en un nivel mucho más oscuro. Dick está como reaccionando a lo que ve y Ballard está pensando en lo que ve. Y a mí me encanta Dick porque me parece mucho más tierno también, entre comillas. O sea, un libro como Ubik a mí me parece maravilloso, la idea de intentar recuperar el pasado también, de la forma en que lo intenta recuperar. Siempre hay un punto hay tristeza o devastación o sobre todo sensación de fracaso, pero a la vez hay esperanza en Dick, creo. Y en Ballard no, en Ballard es ya esto, ¿no? Si en el sur es donde está, vamos más al sur. Dick se va a otros planetas, intenta trabajar, intenta hacer las cosas bien. Dick tiene un libro famosísimo que es El Doctor Moneda Sangrienta, que el protagonista es un torso, es decir, y aún así es un personaje carismático. No sé, tiene una extrañeza por el mundo, pero para mí es una extrañeza, no sé si decir divertida, porque yo me lo paso bien, porque sobre todo tiene muchas discusiones absurdas los personajes, pero no es muy empático y a su manera, para mí, Dick era un humanista y Ballard no, era otra cosa oscura. O sea, una novela como Sueñan los androides con ovejas eléctricas, que no tiene nada que ver con la película Blade Runner, es justo lo contrario lo que cuenta la novela. Para mí es un libro sobre la empatía y es un libro sobre que la empatía no sea soportable, y lo que genera a un escritor cargar con el exceso de empatía es una preciosidad de libro. O sea, una persona que solo quiere cuidar de algo que esté vivo y que no sea mentira.
Es todo lo contrario, hay mucha inocencia en Dick y hay mucha oscuridad en Ballard, hay lo contrario a inocencia. Eso es lo que yo veo, pero sí que veo similar en la huida del mundo y en sentirse desplazados del mundo y en temerlo de alguna forma, en temerla y sobre todo en la realidad no fiable. O sea, que la realidad no es fiable. La realidad es una representación de algo que está intentándoseme colocar como verdad. Eso es idéntico en los dos. Sí. O sea que, gracias por hacer la pregunta, porque era algo de que quería hablar y se me había olvidado por completo. Qué bien. Sí. Yo iba a haber planteado lo de Dick. Ubik, para mí, es la mejor novela de la historia de la literatura. Maravilla. Ahí lo dejo. Iba a decir la mejor de Dick, ni sí. Dostoyevsky, ni Thomas... No, Ubik. Es una genialidad, sí. Dick. Es una Bien. genialidad. No, sí. quería plantearos cómo demonios Ballard, y luego una cosa que dijisteis ayer que contradice lo que acabas de decir tú, de oscuro, Ballard frente a Dick, ¿no? La esperanza. Y habéis dicho que Ballard ama al mismo tiempo a Freud y a Jung. ¿Cómo es eso? Ya. Ahora me lo explicáis. Venga, va. La segunda cuestión es que ayer los ponentes venían a decir que Ballard escribe todo lo que escribe para volver al punto de partida que es la familia. Atención, que esto se dijo ayer en la mesa. Sí, Vale. más o menos. Sí, ahora lo explico. Sí. Y tercera cuestión, cuando decíais que esta idea de fascinación por los malos, me ha venido a la cabeza Pasolini cuando critica a la extrema izquierda y pone énfasis en la figura del policía. Si quieres, cuento lo de la familia, si quieres, brevemente. Creo que ayer Germán Cano está hablando de milagros de vida, ¿no? De cómo esa novela, autobiografía se sale un poco de lo que es la obra y cómo, siendo el último libro de Ballard, la conclusión, digamos, el testamento, entre comillas, como las últimas páginas son de amor a sus hijos y a la importancia de la familia. Y si eso, de alguna forma, se entronca con la familia que él no tuvo en el digamos, en la Imperio del Sol, pero que es en su propia autobiografía, la ruptura familiar o la familia que él no pudo tener por esos padres que tuvo, ese hijo único, ¿no? O sea, como el Milagros de Vida, de alguna forma, ¿no? Era un poco eso, reconectaba con una especie de ausencia familiar en el origen. Creo que más o menos era eso, ¿no? Claro. Bueno, por alusiones, lo de Jung y Freud. Venga, yo me refiero más bien, no que los amase, más bien es que él estaba interesado, como en tanto que médico y en tanto que un poco psiconauta, ¿no? en cómo funcionaba la mente. Y entonces en diversos relatos y diversas novelas, él juega con teorías de cada uno de ellos y con símbolos de cada uno de ellos. Por ejemplo, en Playa Terminal, él utiliza la teoría del análisis de sueños de Freud y dice, va, a mi manera, ¿no? Voy a ponerla en práctica, voy a hacer que este personaje en realidad esté proyectando, ¿no? Y crea ver los espíritus de su familia y él explica, ¿no? Que él tiene una movida, tiene recuerdos de la guerra chino-japonesa, ¿no? Y entonces es como que va trufando de fantasmas de su propia mente, ¿no? El relato. Y luego hace muchas menciones a Jung en sus relatos y en sus novelas algunas menciones. Y si no lo menciona abiertamente y lo llega a mencionar abiertamente, habla, por ejemplo, de... Hay una cosa que tiene obsesiva con el eterno retorno de todo, ¿no? Es como que esos finales siempre entroncan con principios o habla de ese inconsciente colectivo, que es lo que mencionábamos antes, de que la gente está rellena de tiempos. Tiene todos los tiempos de la historia, de la humanidad, los tiene dentro de ellos. Me refería más bien a, o sea, no que fuera como partidario de uno o de otro, se pudiera ser partidario de los dos, sino como que él jugaba con todo eso, ¿no? Como era un científico al final, ¿no? O jugaba con el LSD, por ejemplo. Él decía, ostras,
el tiempo se estira como un acordeón cuando tomas el LSD y la temperatura sube. Y en muchos de sus relatos no parece que sean sueños, sino experiencias de vaya chapa te estoy metiendo, ¿no? De respuesta. No, pero vale, ya está. No, yo quería hablar de lo de la familia porque efectivamente yo no estoy de acuerdo con lo que dijo el compañero ayer, porque yo creo que quiero pensar que él se sintió muy solo toda su vida, es decir, se sintió pues una especie de náufrago en el mundo, yo creo, estoy convencida, y le sorprendió muchísimo todo ese amor que sintió por sus hijos, y porque el final es precioso, de Milagros de Vida, pero no creo que sea ningún tipo de intento de reconciliación, sino que él era muy feliz con sus hijos y cuidando de ellos, y está al margen de su obra completamente para mí. Y era un testamento también para decirles, a lo mejor en persona no se lo había dicho lo suficiente, y el hombre en el último momento pensó, es la mejor forma. No creo que tenga nada que ver con su obra, porque en su obra no hay familias, como tal, nunca. Es todo, y esto me enlaza con una cosa que has dicho antes sobre por qué no saben si considerarlo posmoderno o no. Robert Kubert decía que la literatura posmoderna era hija de la ciencia precisamente, y que todo era atómico y que todo era fragmentario, porque todo era hijo de la física, ¿no? De que de repente todo, bueno, en las novelas de Foster Wallace se ve, ¿no? Como todos son píxeles, tú te acercas y está todo disgregado. Y en cierto sentido, si no fuese a nivel formal, lo único que le falta a Ballard para ser posmoderno es esa formalidad de la que hablábamos, que parecen novelas del siglo XIX, pero realmente las historias son atómicas, es decir, los personajes están muy solos también, y el mundo parecen átomos que chocan entre ellos, no hay familias, no hay... Entonces, claro, no es para mí, no estoy de acuerdo con yo creo que, si no me equivoco, recordad un poco lo que venía a decir Germán Cano ayer, era no tanto eso, sino que de alguna forma rellenó, o sea, su familia, digamos, sus hijos, rellenó un hueco que él no había tenido, ¿no? Y de alguna forma, pues eso, ¿no? La ausencia, ¿no? Algo así de la familia, por eso era un poco el tema, ¿no? Y luego lo de Dick, yo creo que Dick era... Germán, yo creo que lo que decía era como que de alguna manera podías leer toda su obra. Eso, ¿no? Como una búsqueda. No como una búsqueda, no era tan así tan sencillo, ausencia, sino como ¿no? eso, como de una especie de reconocimiento de ausencia, o sea, y como que de alguna manera termina ahí, como Que decir, la ausencia de familias en su novela, de alguna forma, tiene que ver con que al final ella tiene su propia familia, ¿no? Como algo así, ¿no? Bueno, claro, ¿no? Las personas, pero es como muy lógico, ¿no? Las personas que no han tenido familia o que han tenido una familia disfuncional, luego intentan a toda costa tener una familia. Pero en su obra no se ve, sí se ve. Algunas, hay a veces mujeres, hombres que han perdido a su mujer y a su hijo e intentan buscarlo, o intentan, como en Mitos del futuro próximo que comentabas, intentan resucitar a su mujer con una piscina vacía, fotos de Magritte y porno. O cómo le afectó él a la muerte de su mujer, y se volvió un nihilista y escribió Crash, exhibición de atrocidades, y a partir de eso. Pero como la familia como tal, es interesante, Sí, pero no lo había pensado yo. Sí. Y luego lo de Dick, solo voy a decir más, ahora que que Dick era un creyente, era un believer, era creyente, creía en Dios, que se le aparecía así el cielo, pero era un creyente, y Ballard ya no creía en nada. ¿Verdad? Se le aparecía, sí, rayo, todo. O sea, se te aparece Dios tomando una cerveza allá arriba, estupendo, tú. O sea, y te sigue hasta casa, además. O sea, es maravilloso. Pero claro, era un creyente también en que todo podía ir mejor. Hay una cosa con lo de Freud y Jung que habéis comentado que es muy interesante, porque además una cosa que Ballard sabe hacer muy bien es que a él le da igual las teorías. A él se coge y juega con ellas como le da la gana, ¿no? O sea, no creo que tenga una preocupación teórica. Y se ve en lo que habéis comentado también vosotras, ¿no? Toda la estructura de las narraciones, ¿no? Porque los personajes son estructuras narrativas más que personajes. Los paisajes son personajes. O sea, él no utiliza paisajes y coloca personajes en un paisaje, sino que el paisaje también es un personaje de las novelas. E incluso hay cuentos como en Vermilion Suns que las casas sienten. Y entonces, en función de tus sentimientos, las casas se cambian. Tú entras en casa, estás triste, tu casa está triste. Si estás feliz, ¿vale? Hay esculturas sónicas. Las esculturas sónicas son esculturas que emiten sonidos y canciones, la escultura, en función de tus sentimientos. Te detecta los sentimientos de la escultura, ¿no? Ese elemento del paisaje y del contexto está muy presente en las estructuras narrativas. O lo de Dios. Hay un cuento maravilloso de Ballard que es Vida y muerte de Dios,
que es maravilloso, que es, hablando del ser creyente, ¿no? Es, por ejemplo, la estructura narrativa de Ballard, que está en varios textos, es la estructura del informe. Como, es decir, que a muchos escritores de ciencia ficción esto les molesta mucho. Que ellos, el tema del infodam, que llaman en los escritores de ciencia ficción, ¿no? Que es, el infodam es que Ballard lo utiliza un montón y hay gente que le gusta mucho. El infodam es cuando, normalmente, Kadik y muchos otros, la narrativa de lo que ha pasado en el tiempo, lo que ha pasado, la vas descubriendo en el diálogo de los personajes, ¿no? A Ballard le gustaba más. Hace 50 años se congeló el sol y te cuenta como si fuera un informe y te mete en el contexto, ¿no? Que eso a mucha ciencia ficción les molesta porque en realidad es torpe, ¿no? Porque en realidad lo bueno es que tú en el diálogo vayas un poco descubriendo lo que ha pasado, ¿no? Pero Ballard muchos contextos dice, no, hace 50 años se paró la Tierra, entonces las potencias mundiales entraron en guerra. Te lo cuenta como un informe, ¿no? Y que te quita un poco el gustillo de la narrativa. Eso le gusta. Lo utiliza en Furia Feroz, por ejemplo, lo utiliza ese sistema. O en Vida y Muerte de Dios, que es un relato en el que científicamente se descubre la existencia de Dios. O sea, la ciencia descubre que Dios existe. ¿Vale? Pero no es un Dios cristiano, ni es un Dios... Es una deidad, una especie de sustancia es infinita espinosista, ¿no? Es una especie de Dios. Pero ¿qué sucede? Que claro, que el sistema se va a la mierda. Todo el sistema, el capitalismo ya no funciona, las iglesias no funcionan, la gente no quiere trabajar, precisamente porque Dios existe. Y entonces el relato termina con todas se crea la unión de fes y sale en el Vaticano diciendo Dios ha muerto. Dios no existe. Niegan a Dios las propias iglesias porque, claro, el capitalismo y tal funciona mientras el capitalismo controla las creencias. Claro. Pero cuando no hay... Es una especie de que... O sea, el descubrimiento de que Dios existe lleva al nihilismo. Y todo eso lo hace a través de un informe, ¿no? Un informe que no sabes quién lo escribe. Alguien está escribiendo, ¿no? Y esas estructuras narrativas se utilizan... Hay una que es en Milenio, que es en la que... En el futuro hay un gran problema con la vivienda y nadie puede vivir, porque son muy caros los pisos, y nadie puede compartir pisos, porque no tienen dinero, ni siquiera pueden compartir. Empiezan los que tienen más pasta comparten habitación, pero la gente empieza a alquilar armarios. ¿Vale? En Milenio empieza la gente a compartir armarios. ¿Sabes? Estamos en ello, ¿no? Sí. Estamos Es un en relato del camino. año 57 o el año 60, ese relato, Milenio. Y la gente empieza a compartir. Y la historia va en la que una chica se mete en un armario, no tiene un duro, se mete en el armario y de repente se apoya, da la cabeza y se cae en la puerta y hay una casa. ¿No? Dentro del armario. Entonces, claro, está acojonada porque no quiere contárselo a nadie, porque, claro, tiene una... esa es la historia. Pero también es un informe, ¿no? Y esas estructuras narrativas son muy chulas en Ballard porque juegan un poco... Todo esto venía porque en todos estos cuentos se introducen las teorías de Jung, de Freud, pero juega con ellas de una forma enormemente caprichosa, porque hay cosas que dice de Freud que Freud no dice eso ni de coña. Estaba pensando en Freud cuando... Es un freudiano, pero él lo utiliza como excusa, ¿no? Porque no es un teórico, ¿no? Y que es muy interesante esas estructuras en la obra de Ballard. Es cierto, además, una vez era un gamberro, y una vez le pidieron que recomendara los mejores libros, que para él eran los mejores libros de la historia, y ponía a Baudrillard y además, pero también ponía una guía telefónica de la ciudad de Los Ángeles, ¿no? Como mejor libro de la historia, ¿no? Que ponía también las transcripciones de las cajas negras de los aviones. Qué bueno eso. Y yo me compré el informe de la Comisión Warren, de Oswald, ¿no? Del asesinato de Kennedy, por él. Empecé a leerlo y dije, yo no veo. Sí, estoy viendo las transcripciones de las cajas negras, que él recomendaba como gran literatura. Baja 54 grados, no sé qué. Gritos, ¿no? Gritos. O sea, eso, pero él jugaba poco porque le interesaba jugar con todo eso. Pero no de un punto de vista serio, ¿no? Y eso tiene su... Porque hay un elemento que no se habla mucho en Ballard, es que era un gran ironista. Y eso quizá a veces se olvida, ¿no? Un gran ironista. Por ejemplo, Milenio Negro. Bueno, esta es la parte final, hablando del surrealismo, ¿no? Porque en el segundo manifiesto surrealista, Breton dice: el acto surrealista más surrealista del mundo es salir a la calle y ponerse a disparar a la gente al azar, ¿no? Y esa estructura narrativa del surrealismo está en las novelas que pasan por ser las más realistas de Ballard. Eso aparece en Supercans, aparece en Milenio Negro, aparece en Bienvenido a Metrocentre. En esa parte final, casi toda la estructura narrativa, porque parecen siempre la misma novela, es alguien que llega a un sitio porque o su mujer ha muerto o su padre ha muerto,
porque alguien lo ha asesinado al azar. ¿no? Y esa estructura está muy... Pues digo que desde el mundo sumergente hay una serie de estructuras narrativras que él va poniendo y no se repite, en realidad. O sea, se repite y no se repite, pero que juega un poco con todos esos elementos, ¿no? Perdonad que la chapa. ¿Alguien quiere...? ¿Alguien más? A ver. Aprovecha. Aprovecha. Venga, va. Sacar otra autora, que es Octavia Butler, que le pasa, otra vez, la sensación que tengo es que se parece en ciertas cosas y es radicalmente distinta en otras. Por ejemplo, los personajes no aceptan, no se diluyen, ¿no? Sino más bien se resisten. Por ejemplo, está, no sé cómo se titula, la de Lilith, Lilith's Blood, ¿cómo es? La descendencia de Lilith. Sí, entonces, ahí la protagonista se niega, o sea, no quiere, y al final, bueno, pues toda la integración que tiene lugar con todo la nueva situación va a través de su descendencia, no a través de ella. Ella siempre se resiste. Entonces me suena completamente diferente en ese sentido, pero dentro de los mismos contextos, y tiene muchas cosas que resuenan y otras que no. Entonces no sé si teníais algo que decir al respecto. Yo creo que Octavia Butler no tiene nada que ver con Ballard. Yo creo que es muy luminosa dentro de todo, Octavia Butler. Yo la veo también un poco oscura a su manera, pero yo creo que es distinto. En su caso necesita afirmación y, o sea, es mujer, es negra, escribe para crear... O sea, muchas veces las mujeres dentro de la ciencia ficción están probando posibilidades de cómo sería el mundo, ¿no? Si de muchas formas distintas rompen la realidad dentro de la ficción y la rompen con una intención. Yo creo que la intención de Butler no es idéntica a la de Ballard, por supuesto, o sea, es otra cosa, pero sí que lo que pueden compartir es el dolor o el haber crecido en un contexto no controlado y de devastación en algún sentido, un poco desesperanzado, pero Butler tiene muchísima empatía. Los personajes son hiperempáticos, ¿no? De hecho, tiene una novela muy famosa que es la del personaje tiene hiperempatía. Entonces, lo que sí comparten es la soledad de esos personajes ante el mundo, ¿no? Ante un mundo que no entienden, ante un mundo... Y quizá cierta plasticidad en la manera de escribir, pero... Claro, es que Ballard es muy capitalista y Butler no. O sea, es muy capitalista en el sentido de sociedad de consumo, de productos, del ser humano como producto, de los sentimientos como producto. O sea, hay muchas otras cosas que Butler... para nada tiene... ¿Verdad que esa obra de Butler, yo no la recuerdo mucho, ¿verdad que es... sí, es gente que va huyendo a California o desde California? ¿Te referías? Sí. El sembrador, eso es. Sembrador. Sí. Ahora que vengo de estar en California ahora, en un par de días, y veía que todo el mundo estaba leyendo a Octavia Butler. Ahora, sí, me lo ha dicho ¿no? hoy. Y me parece que en un momento en el que está pasando estas cosas que están pasando con Trump, ¿no? De gente saliendo a la calle y de repente ver bueno, a lo mejor es como eso de las embarazadas, ¿no? Que te quieres quedar embarazada y ves solo embarazadas, ¿no? Que a lo mejor fue casualidad que solo veía gente leyendo a Octavia Butler, pero un montón de gente. Y en las librerías la parábola del sembrador estaba por todos sitios. Yo sobre todo me refería más a novelas como esta de Lilith, te digo, o el cuento de Rothschild, El niño de sangre, no sé, algo así. ¿Y en qué le ves el parecido tú? Justo lo hablábamos ayer y yo creo que la comparación era como el interés, pues precisamente de lo que estáis hablando, de personajes que se dan al caos, que se disuelven, que eso es una salvación, versus los personajes de Octavia Butler, que aunque acaban integradas y acaban como en unas realidades alternativas en las que, bueno, las cosas pueden no ir tan mal, en todo momento se han resistido a esas alternativas, ¿no? Como que no se han dado... ¿cómo se dice? Por perdidos, ¿no? No, placenteramente, a la diferencia absoluta. No sé. Son las siguientes generaciones las que se entregan. A través de ellos, o por su medio, o por su intervención, son las que se integran de forma natural, pero ellos
A su pesar. Vale. Sí, yo no sé si queréis. No. Yo creo también Octavia Ballard es una generación distinta a la de Ballard. Claro. Yo creo que dentro de la generación de Ballard hay una autora que es Joanna Rush, Sí. que tiene mucho más que ver con Ballard, que escribe un libro que es magnífico, es El hombre hembra o la hembra hombre. El hombre hembra. La hembra hombre, ¿no? Algo así. La hembra, que es, no sé, la hembra hembra, la hembra hombre, que es Joanna Rush, que está vinculada a la nueva ola con Ballard y que comparten esta visión relacionada con el tema también del género y demás, que estaba muy en algunos autores de los años 70, la ciencia ficción de nueva ola, ¿no? El hombre hembra es algo así como mujeres que viajan a universos paralelos y ven cómo se trata a las mujeres en universos paralelos, ¿no? Y cómo al final, pues todo es una mierda, básicamente, ¿no? Es decir, y la posición de la mujer ahí es muy interesante en esas novelas, sobre todo con el tema de mujeres, el hombre hembra, que es mujer y es hombre al mismo tiempo, que es una cuestión muy de los 70, o que estaba también en John Brunner, en la novela Eclipse Total de John Brunner, en el que los personajes de la historia van a que también forma parte de esta nueva ola, en la que van a un planeta en el que está devastado, todo muy ballardiano, etcétera, etcétera, y descubren que esa sociedad tan avanzada ha desaparecido porque los alienígenas que vivían allí, la mitad de su vida eran hombres, la otra mitad eran mujeres. Entonces, claro, tenían que invertir en genes, a ver cuando pasa a ser mujer, a ver qué hombre elijo para que tenga descendencia, ¿no? Ajá. Y entonces la sociedad había desaparecido, ¿no? Entonces, ese tema, quizá más vinculado, no lo digo por Octavia Butler, pero son temas muy vinculados a las preocupaciones, digamos, de la nueva ola de ciencia ficción, ¿no? Del género, en ese contexto de los años 70. Claro, Octavia Butler y otras autoras que están más cerca de nuestra época introducen otros factores que son muy interesantes, pero que tienen que ver quizás más con lo que es con la esperanza o con la empatía o con tal, ¿no? Y en los 70 había una sensación de devastación, ¿no? Que es un poco la época del punk, la época de toda esta nueva, de rascacielos, o Isla de Cemento, tal, que es que, ¿qué más da? O sea, lo que hablábamos ayer, ¿no? Que ahora utiliza mucho el Robinson Crusoe es al revés. Es decir, en lugar de reconstruir la vida, pues vamos a destruirlo todo, ¿no? Que era un poco también la poética del punk, ¿no? Y está muy vinculado también a esa narrativa de mujeres de ciencia ficción de los 70. Pero es súper interesante ponerlos en... Sí, por eso. Enfrentarlos es súper buena idea. Sería muy interesante para ver eso de darle esa generación, ¿no? Sí, como alguien que no se entrega, sin embargo, alguien que se entrega completamente. Alguien que se resiste y alguien que, como Ballard, ya está perdido, ¿no? Ya da por hecho que ha perdido. Y en cambio ella dice, no voy a perder nunca, pase lo que pase, ¿no? Es súper interesante ponerlos juntos, sí. Es muy buena idea. Es curioso eso también en cuanto a la esperanza. Como creo que ambos son autores considerados muy proféticos, ¿no? En distintos sentidos. Entonces, ¿cómo se es como profético? No sé, aquí no quiero decir nada, simplemente pensamientos a la deriva, pero ser profético con esperanza o no serlo, no sé, sin más. Pues no sé. También hay otros, ¿no? Como Cory Doctorow y esta gente más actuales, sí, que tienen también ese elemento utópicos, o sea, que son muy diferentes a esta narrativa de los 70, ¿no? De esa generación de la nueva ola. Mira. Bueno, yo quiero agradecerles porque la verdad que ha sido muy estimulante, tanto ayer como hoy. Y he vuelto a mis lecturas ballardianas de muchos años atrás. Y ayer hablaban una cuestión que me parecía interesante, es en qué medida la obra de Ballard puede conectar con cierto tipo de lector joven hoy. ¿Qué opinión tienen? Bueno, yo opino que como todo clásico está esperando a sus lectores cada día. O sea, yo creo que Ballard siempre va a ser, para mí, posmoderno, porque habla del fin del después, del fin del mundo, y a la vez, como Kafka o como cualquier autor que descontextualiza lo que escribe, siempre va a esperar nuevos lectores. Y yo creo que puede, si lo dices por también el mundo precario en el que viven, que viene para los jóvenes incluso más de lo que hemos tenido nosotros
y todo, evidentemente. O sea, es un autor que les puede hablar directamente. Lo que pasa que Ballard siempre va a tener, creo, y a ver qué opinan los compañeros, pero creo que tiene que tener un lector que vaya más allá del mundo de hoy, que es bastante literal. Tiene que tener un lector inteligente en el sentido, comillas, o que entiende que el arte es otra cosa y no es la literalidad, y que cuando está hablando de ciertas pulsiones sexuales concretas no podemos cancelarlo porque haya dicho no sé qué otra cosa, porque no está hablando de eso exactamente, ¿no? O sea, el arte está intentando representar lo que somos, y lo que somos es algo muy complejo y para nada simple. Entonces, sí y no a la vez. En ese sentido, sí y no, lamentablemente. O sea, yo creo que, como siempre, en realidad. O sea, puede atrapar a cualquiera que esté muy abierto a intentar entender en qué consiste ser humano en todo su esplendor y su sordidez máxima, ¿verdad? Claro, que entienda los dobles sentidos, ¿no? Que esto es un peligro. Yo he sido profe de secundaria y, claro, define joven, ¿no? Porque joven igual, pues joven o chaval de 15, 16 años y podrían ser los protagonistas de Ballard. Pero no sé si, así en su más amplio sentido, por supuesto, generalizar, ¿no? Siempre es terrible, ¿no? Pero cuesta, es decir, son más los protagonistas de esta hiperrealidad de Ballard que no los lectores de Ballard. Aunque Ballard tiene novelas que son hipertextuales, ¿no? Como ellos cuando consumen TikTok como exhibición de atrocidades, ¿no? Él inventó esta estructura de árbol y quizá por ahí, porque son gente cuya atención está limitada. Está muy, o sea, es muy cambiante, es muy flotante, pueden leer, ver y escribir, eso que también haces tú, que yo me quedo maravillada, que puedes entender 40 cosas o sea, ellos van flotando de una cosa a la otra, ¿no? Entonces, no lo sé. Y luego esta cosa del psicópata integrado, que a mí me tiene bastante fascinada, ¿no? Que él lo utilizó en los thrillers, ¿no? O sea, gente que cada vez tiene menos empatía. Si tú tienes menos empatía, también tienes menos capacidad para entender qué me están contando de verdad, ¿no? Y es lo que muchas veces está pasando con gente de 15, 16 años por efecto de la tecnología, algo que ya anunció Ballard, es que cuesta mucho que generen conexión y vínculo con, bueno, no sé, igual me estoy poniendo súper catastrofista y abuela, pero... Súper ballardiana, ¿no? Pero chicos, o sea, yo lo he vivido, ¿no? O sea, la serie adolescencia esta, que ahora está, es bastante real. Yo creo también que hay un elemento ahí que es que el problema también que se etiqueta a Ballard de ciencia ficción. Es un grave problema porque, claro, la ciencia ficción se intenta como aventuras. Y claro, si tú te quieres entrar en novelas de Ballard como si fueran aventuras, pues Ballard exige mucho, o sea, te pide mucho Ballard. Entonces, claro, no es fácil, o sea, te tiene que apetecer y tienes que tener una lectura flotante. Una cosa, Ballard odiaba la poesía y la música, no le gustaba ni la poesía ni la música. ¿Vale? De hecho, en la revista que montó, lo primero que hizo cuando entró fue eliminar la sección de poesía, ¿no? Pero es muy poético, ¿no? Y tiene esa parte de la poesía y de la música, aunque luego en la que muchas veces no entiendes lo que está pasando, pero da igual. No entiendes muy bien. Pero eso a la gente le cuesta, y no solo a los chavales jóvenes. O sea, nos cuesta muchísimo, o sea, en cuanto una novela está explicando algo que no estoy acabando de entender, o sea, en la vida nosotros no entendemos, nos están hablando dos personas a la vez y yo me concentro en eso porque de repente me he ido. Eso es natural para nosotros, pero no soportamos no estar entendiendo o tener que pausar ¿no? Pausarlo hasta que llegue al final. ¿No? Es algo que no... Y la gente se cabrea. Hablan de error, ¿no? Eres erróneo, está mal, ¿no, querido? O sea... Luego hay una cosa, que es que no existe la manera correcta de leer a Ballard, que eso también es muy bonito. O sea, yo creo que no existe la interpretación. Ballard quiere decir esto, porque las propias entrevistas de Ballard dice, quise decir esto, pero bueno, también quise decir esto otro. Así que, o sea, no existe una forma... O sea, tú puedes leer una novela y lo bonito de Ballard es que con poesía tú puedes acercarte a él, aunque a él no le gustaría esta comparación, pero tú puedes flotar leyendo a Ballard. Y dices, y yo hablo con gente pues, que parece que hemos leído novelas distintas, ¿vale? O cuentos distintos, ¿no? Pero pues tienes... Claro, y eso es muy difícil, porque lo que dice Beatriz, ¿no? Porque cuando eres joven, ¿es esto o esto? Y a veces, claro... No siempre, vamos a confiar. ¿No? Los lectores como nosotros existen también. Que jóvenes. A mí me ha pasado siendo joven también. Quiero decir que me gustaba...
qué? También. Yo también lo pienso. Sí. Total, que pongan Valar en la secundaria como lectura obligatoria, Y ya está. que pongan Crash, ¿no? Y entonces tendremos algún padre que quiera matarnos, ¿no? No, pero yo ¿Qué creo ocurre? que mucha más gente leería libros si pusieran Crash como lectura obligatoria. Yo creo que sí. Y siempre cuando lees algo prohibido en una edad que no te toca, te vuelves lector adicto. Sí, eso es Eso cierto. es así. Bueno, recordad que en la novela de Valar, que es Furia Feroz, Sí, sí que los sería muy bien chavales. para los adolescentes, que les contábamos ayer que la historia de cuando además que está un Matan, informe sí. en la que un detective, un psiquiatra detective hizo un informe en la que llega a una urbanización donde todos los padres han muerto de Adultos. maneras horribles, torturados de forma horribles, y los jóvenes, los adolescentes han desaparecido. Y ahí empieza a haber teorías. Pues ha llegado un ejército y ha matado a todos los padres, ha llegado un asesino solitario, hasta que descubren que han sido los adolescentes que han matado a sus padres porque vivían, decía Valar, en una dictadura de bondad y amor. Es genial. ¿Por ese qué? libro, Porque sí. les mimaban demasiado y no habían podido experimentar el odio, no les habían dejado experimentar el odio. Y acaban todos torturando a sus padres. Esa es la visión de adolescencia, esa sería la visión de adolescencia de Sí, de Valar. Igual, totalmente. Sí, sí. Total. Y lo bueno de Valar es que puedes hacer spoiler y da igual. Sí, porque lo importante es cómo se llega a eso, porque habla de la condición del ser humano, que al final es lo que va a ser siempre moderno y siempre nos va a interesar, en qué consiste ser humano y qué raro es estar vivo en general. Sí. Ya está, sí, sí. Hemos hablado un montón. Sí, ¿no? Sí, sí. Pues hay que Muchas cenar. gracias, ¿eh? Muchas gracias a las dos. Gracias. Muchas gracias por la paciencia. A Laura. Bueno, y mañana continuamos a las 7, ¿vale? Con Leila Martínez y con César Rendueles para cerrar el ciclo. Mañana a las 7 también, ¿vale?